Amada iglesia, bienvenidos todos a la familia de Dios. Dios bendiga la vida de los presentes y de los que nos escuchan por medio de las redes sociales. Dios bendiga a los amigos y hermanos que comparten el mensaje también, ¿verdad? Vamos a meditar en la primera carta del apóstol Juan. Continuamos con el estudio bíblico y en esta ocasión iniciaremos el capítulo 3. No sin antes hacer un pequeño repaso de lo que nos ha estado hablando la carta. Y es que al final del capítulo 2 inicia con 4 estímulos que la carta contiene para cada uno de nosotros los creyentes, que son como las razones de peso por las que debemos de permanecer en el Señor Jesucristo. La primera de ellas la encontramos en el capítulo 2, en el versículo 28, en donde habla ya de que nosotros somos hijos de Dios, y por ello dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él. El llamado de Dios para usted y para mí es a permanecer en Cristo Jesús, porque solamente así nosotros lograremos que se materialicen esas promesas dadas a cada uno de nosotros. Para ello usted debe de perseverar, tomado de la mano de Dios, con su fe plenamente puesta en Él, no en otro, no en religión, no en organizaciones, no en ideología, sino en Jesucristo, pues fue Él el que derramó su sangre por amor a nosotros. Entonces, como usted y yo, al habernos convertido al cristianismo, al haber confesado a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Padre, desde ese momento usted y yo, hermano, somos llamados hijos de Dios. Porque dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron. ¿Cuántos hemos recibido al Señor Jesucristo? Dice que les dio potestad. Eso quiere decir autoridad. ¿De qué? De ser llamado hijo de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Claramente la Escritura nos lo ha demostrado, porque dice que en el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿El mundo fue hecho por Él? Sí, pero el mundo no lo recibió. No todos lo reciben, pero aquel hermano que decide dar ese paso de fe, de abrir su corazón y creer en Jesucristo como su Señor, como su Salvador, este pasa a ser parte de la familia de Dios. Este pasa a ser llamado con la autoridad de Dios, ¿verdad? Hijo de Dios. Imagínense qué título tan grande Dios nos ha dado. ¿Verdad que es un suficiente estímulo para permanecer así como hijos de Dios? ¿Cuál es la razón de ese primer estímulo en la que dice ahora, hijitos, permanecer en Él? Esta es la razón: para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Cuántos sabemos que Cristo viene, hermano? Si Cristo viene, hay un pueblo que le espera, esa es la iglesia. Entonces la iglesia no será avergonzada cuando Cristo venga. Pero hay algunos que sí serán avergonzados. ¿Por qué razón? Porque no le creyeron. Y claramente la Escritura dice: mire, hoy la gente se puede burlar de usted y de mí por hablar del advenimiento del Señor Jesucristo. Muchos dicen: eso nunca sucede. Eso es una mentira que les han enseñado. En el día en que Cristo venga, ¿cómo va a quedar esta gente? Avergonzada. Pero usted y yo que le esperamos, vamos a ser avergonzados. Pero para no ser avergonzados, el llamado es a permanecer en Él. Amén. A permanecer en ese llamamiento supremo que nos ha hecho Dios por medio de Cristo Jesús. Y cuando Él venga, hermano, usted y yo le esperamos. Si esa es la esperanza que usted y yo tenemos. Y entonces dice la Escritura: para que cuando se manifieste. ¿Cuándo Él se va a manifestar? Cuando Él venga. ¿Cuándo se va a manifestar el Señor? Cuando Él venga. Y en ese día que Él se manifieste, ¿qué pasará? Dice que algunos serán avergonzados,
Pero si usted y yo estamos permaneciendo, que nada, hermano, de este mundo, mire, nada vale la pena tanto como esperar al Señor. Le voy a poner ilustración, una pequeña ilustración. ¿De qué sirve que usted y yo le demos rienda suelta a nuestra naturaleza terrenal si cuando Cristo venga se nos demandará de todo lo malo que hicimos, habiendo Él dado una oportunidad para vivir una nueva vida y permanecer en Él para ser recompensados para vida eterna? ¿No cree usted que eso vale la pena? En vez de decir, hermano, yo ya no aguanto, yo, como decimos popularmente, ¿verdad?, tiro la toalla. ¿Será tan valioso dejar de perseverar y ser avergonzados? ¿Qué será? Usted y yo diríamos, no, hermano, de todos modos, todo mundo hace lo malo, yo también, y voy donde todo el mundo va. Pero cuando Cristo venga, verdaderamente habrá valido la pena dejarle. Si dice la Escritura que algunos serán avergonzados. Mire, Malaquías, si no me equivoco, el profeta habla acerca también del advenimiento de Dios, en donde dice que unos lo esperan, para ellos será el sol de justicia, pero para otros serán como estopa, dice, que el fuego, hermano, los consumirá. ¿Por qué razón? Porque no le esperaban. ¿Qué le queda a este mundo cuando Cristo venga? Le queda solamente tribulación. Oiga la palabra, tribulación es sufrimiento, angustia, dolor. Ay, eso es lo que ha de quedar. ¿A dónde? Aquí. ¿O usted cree que será una fiesta cuando Cristo venga? Cuando las iglesias ya no estén, cuando hayan sido levantados los redimidos, ¿qué quedará en la tierra? ¿Habrá fiesta? No, habrá tribulación, hermano. En eso nosotros debemos de pensar. Por ello dice que cuando Él se manifieste, los que le esperamos, ¿qué pasará con ellos? Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él. ¿Cómo, hermano? Va que es feo pasar vergüenzas, como con la cabeza agachada, ¿verdad? Así serán aquellos que rechazaron la gracia que hoy está disponible. ¿Qué más dice el versículo 29? Este es otro estímulo. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia, mire, es nacido de Él. ¿Qué quiere decir nacido? Quiere decir que ha sido procreado por Dios. Ha sido, allá dice en San Juan, ¿verdad? Este no fue engendrado por voluntad de varón, sino de Dios. Le tengo una noticia: si usted permanece en Cristo, si usted ha venido a Cristo, usted nació no porque quiso, sino porque Dios tuvo misericordia y había un propósito para su vida, en que usted en este mundo viviese como hijo de Dios. Ahora, esto conlleva una responsabilidad. Vivir diciendo que somos hijos de Dios tiene consecuencias positivas como negativas. Las positivas es que somos llamados hijos de Dios, somos responsables de manifestarnos como hijos de Dios, que el mundo vea que nosotros practicamos la justicia, vivimos en la justicia. ¿Por qué? Porque esa es la identidad de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es uno de los atributos de Dios, la justicia. Entonces la justicia debe de estar en cada uno de nosotros, porque de esa forma estamos manifestando que somos hijos de Dios. Lo dice la Escritura, ¿verdad? Si sabéis que Él es justo, ¿qué también tenemos que saber? Sabed también que todo el que hace justicia, cuando yo practico la justicia, estoy manifestando que he nacido de parte de ¿quién? De Dios. Pero si a mí no me importa lo que diga la gente, yo vivo mi vida y qué, pues. No interesa, lo importante es lo que yo pienso, lo que yo digo. ¿Será la justicia de Dios que se ha de estar manifestando? ¿O será mi naturaleza que no está rendida todavía a los pies de Cristo y dejo que se manifieste como que si ella dominara en mi vida? Como que si no he nacido de nuevo.
Eso es lo que nosotros debemos de analizar a veces cuando nos dejamos llevar por la naturaleza terrenal, sin darnos cuenta que si en nosotros está la nueva naturaleza, esa nueva naturaleza tiene que fluir en este cuerpo, hermano. Esto no es cuando ya se pase lista. Los hijos de Dios hay un momento en el que sí se nos manifestaremos allá, que ese es otro estímulo que lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿con qué fin viene hablando de esto el apóstol? Con esto que inicia el capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Este mirad es como, fíjense, dense en cuenta. Eso es lo que quiere decir. ¿Cómo? Ah, exacto. Eso es como que nos dijeran, despierta. ¿No te has dado cuenta? Eso es lo que quiere decir, mirad. ¿Y qué es lo que quiere que veamos? ¿Qué es lo que quiere que resaltemos? Hermano, el título que tenemos. ¿Cuánta gente orgullosa no anda por ser hijo de un ricachón aquí en la tierra? Por ser hijo de un artista, por ser allegado a un hombre, hermano, famoso aquí en la tierra. ¿Y cómo caminan? Muchos de ellos caminan con orgullo, ¿verdad? Ah, es que tal no sé quién es mi padre. ¿Cómo nosotros no hemos de sentirnos, hermano, valiosos si ahora hemos sido llamados ya hijos de Dios? Miren cuál amor, les dice. Si no teníamos nada que llamara la atención de Dios, fue completamente deseo de Él el que usted y yo fuésemos adoptados como sus hijos. Alguien va a decir, no, pero somos su creación, sí, pero somos una creación deformada por el pecado, alejada de la vida de Dios, alejado de los designios de Dios. Somos, hermanos, por naturaleza terrenal, inclinados a lo malo. ¿Qué iba a llamar Dios la atención? ¿Qué íbamos a llamar a nosotros la atención de Dios? Nada. Entonces, todo eso creo que quiere decir el versículo 1. Miren, si lo que ha pasado en nosotros es esto, el amor de Dios, les quiere decir, la esencia, la fuente del amor que ha hecho en ustedes, mirad cuál amor, no nos lo enseñó, sino que nos lo dio. La palabra dar quiere decir que ya lo recibimos. Ya lo recibimos. ¿Por qué razón? Porque dice dado, no nos dará. Ahí no dice dará, sino que está en un tiempo escrito pasado, cuando dice, ¿verdad? Mirad cuál amor nos ha dado. Ya fue, ya lo dio. Esto no lo esperamos, esto ya fue dado. ¿El qué? El amor de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Ahora, ¿y cómo es que se manifestó? ¿Cómo se expresó ese amor para con usted y para conmigo? Hermano, este versículo debería de estimularnos más. Por si alguien dice, ay hermano, yo vengo de una familia bien humilde, viera que mi papá, eso es en cuanto a lo terrenal, esa fue la familia que Dios dispuso para que usted naciese aquí y no se sienta mal por ello. Dele gloria a Dios, porque no solamente es hijo de unos padres humildes que quizás sean buenas personas, dese usted el lugar que Dios le ha dado a usted, el privilegio de llamarse su hijo. ¿Cuántos hijos de Dios habemos aquí? Y eso yo me lo gané. No, fue la gracia de Dios, fue dado, fue un regalo, hermano. Está disponible para todo el mundo. Pero ¿por qué todo el mundo no puede ser hijo de Dios? ¿Por qué? No, de Dios no me hable. No, y hacemos esta cara, ¿va? No, deje, no quiero oír nada de Dios, deje mi vida así. En ese momento están rechazando ser llamados el ¿qué? Hijo de Dios. El amor de Dios los anda siguiendo, el amor de Dios los anda persiguiendo. Se les predica de una forma, se les invita, se les dice, mire, por medio de muchas formas Dios está llevando el evangelio, Dios está usando hermanos, pero la gente está rechazándolo. La gracia de Dios está siendo emitida, pero ellos no quieren recibir el amor de Dios. ¿Amén? Ellos no quieren como usted y yo en otro tiempo. Pues la gracia de Dios que, hermano, abrió su mente y su corazón y le hizo ver,
Mire, ¿cuántos de nosotros no nos arrepentimos de no haber venido a los pies de Cristo antes, más jóvenes, hermanos? Hubiéramos disfrutado más las bellezas de la gloria de Dios. Nos hubiésemos dado cuenta de lo que estábamos perdiendo. No nos hubiésemos metido más en líos, en problemas. ¿Cuál era la razón por la que muchos de nosotros no veníamos a Cristo? El engaño del pecado, hermano. Pero el amor de Dios, ¿verdad?, fue dado y nos hizo ver: quiero llamarte mi hijo. ¿Y cómo puedo ser llamado hijo de Dios? Entiéndeme a mí, sígueme a mí, que yo soy tu padre, yo te he engendrado. Cuán orgulloso no se siente un padre o una madre que le digan, ¿verdad?: mire, su hijo se parece a usted. Hacia eso lleva la carta. Y los padres: ay, sí, ¿verdad?, salió feíto igual que usted. Ahora, pero si usted y yo somos hijos de Dios, ¿cuál debe de ser nuestro parecer? A nuestro Padre. Y nuestro Padre Celestial no tiene ningún defecto. Entonces, la naturaleza que fue puesta en usted espiritual no tiene defecto. Te voy a decir que me estoy equivocando. La naturaleza implantada por la fe, la naturaleza nueva, es perfecta. El imperfecto somos nosotros, que no dejamos que la perfección de Dios todavía se manifieste en nosotros. No le damos el permiso. Hay áreas de nuestra vida que no se las entregamos al Señor, y por ello no se manifiesta Dios completamente en nuestras vidas. Entonces el apóstol les dice: miren cuál es el amor de Dios que les ha dado. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Por qué no le habla el mundo? ¿Por qué no comparten muchas cosas con usted? Porque no conocen a Dios como usted lo conoce. Pero usted se siente marginado que sus familiares no lo tomen en cuenta. ¿Y por qué se va a sentir así usted? Si ellos no conocen de Dios. Dele gloria a Dios que lo que están es separándolo. Entonces en ese momento usted debe de sentirse privilegiado. ¿Por qué? Porque no lo invitan a sus pecados, porque usted ya vive en Cristo Jesús. Pero si usted: ay, hermano, no me invitaron, viera que hicieron una gran pachanga, a mí no me llevaron. Yo hasta había comprado un nuevo traje, hermano, para llevarlo, pero ni tan siquiera. Y ahí pasamos lamentándonos. Hermano, dele gloria a Dios, porque es posible lo que hayan visto ya es que usted ya no pertenece a su sistema. Jesús no pudo, ni aún Él mismo, hermano, cambiar a los hombres de su tiempo. Él no encajó en el sistema del mundo. Él vino a enseñar un nuevo sistema, que es el reino de Dios. Y cuando Él hablaba, hermano, cuando Él ministraba, hasta la misma gente decía: este no les enseña como los otros fariseos, ¿verdad?, sino que les enseñaba con autoridad. Obvio que Jesús iba buscando de alguna manera u otra encajar Él en el mundo. No, Él llamó a que el mundo viniese a Él, que el mundo entendiese que la dirección, la forma de vivir que ellos llevaban era un error. Y Cristo les dice: este es el movimiento, el modelo a seguir, soy yo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que en Cristo Jesús no vamos a ser, hermanos, esta es la parte negativa que les decía, ¿verdad? No vamos a ser aplaudidos por la gente, porque vamos a ser rechazados. ¿Por qué razón? Porque a Él lo rechazaron. Y si rechazaron mire, cuando usted conoce en el mundo hay rencores, resentimientos. Y verdad que cuando una familia no se lleva por A o por B motivo, porque en el mundo existen esas cosas, en el cristianismo no, ¿verdad? Es que esa familia, oiga, esa familia, ¿quién? El padre, la madre, los hijos y los nietos, todos ellos no se llevan. Entonces así es también en el ámbito espiritual. Si les caía mal el Señor Jesucristo, ¿quién más le va a caer mal? Todos los que lo siguen, pues.
y no somos su familia, no somos sus hijos. Mire, cuando nos están rechazando, cuando están en contra de nosotros, hermanos, el Señor Jesús nos lo advirtió, que nos íbamos a ser perseguidos. Si a Él lo persiguieron o no, hermano. Entonces, ¿qué va a pasar con usted y con nosotros? Vamos a tener rechazo, vamos a ser rechazados, porque a Él no le conocieron, dice la Escritura, ¿verdad? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, no importa, hermano, que el mundo no nos aplauda, no nos tome en cuenta, no nos debe a nosotros hacernos sentir mal. Valoremos más lo que dice la primera parte del versículo 1, que el amor de Dios ya fue dado en nosotros. Y la razón es que Él nos llama hijo de Dios. Amén, hermano. ¿Cuántos se sienten privilegiados que nos digan que somos hijos de Dios? A la misma vez eso conlleva una responsabilidad también, ¿verdad? Versículo 2, amados, ahora, otra vez, somos hijos. No dice mañana, ¿verdad? Ahora. Está hablando, estos dos versículos hablan en tres tiempos: en el pasado, en el presente y en el futuro. En el pasado es que ¿cuál amor nos ha dado? Ese es el pasado. ¿Nos ha dado quién? El Padre. En hacernos hijos. Ese hijos de Dios es hoy, en el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? ¿Y por qué somos hijos de Dios? Por lo que dice San Juan 1:10 al 12. Que todos los que le reciben son llamados hijos de Dios. Eso es, ahora somos llamados hijos de Dios. Ahora el futuro. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esa es la parte futura, o lo que se le conoce como la salvación futura. Usted ya es salvo hoy. Pero todavía, hermano, no ha llegado a esa perfección de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y cuándo va a ser? Eso será en su venida. Eso es lo que anhelamos todos. Cuando dice el versículo, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Por eso mucha gente dice, ¿cómo es que ustedes son hijos de Dios, son igual que nosotros? Es que lo somos por la fe hoy, pero todavía lo que nos tiene preparado Dios no se ha manifestado todavía. ¿Y qué es lo que dice el versículo 2? Pero sabemos que cuando Él, ese Él es Cristo Jesús o Dios, se manifieste, seremos semejantes a Él. Mire qué privilegio. ¿Cómo será usted cuando Jesucristo se manifieste? No como lo somos hoy. Ya somos hijos de Dios. Pero en el tiempo de la manifestación gloriosa de Jesucristo, todos los que hemos creído seremos semejantes a Él, dice. No dice facialmente, ¿verdad? Físicamente, pero su cuerpo glorioso es la esperanza de todos nosotros. Ahora, pero para poder entender esto, hermano, es solamente hay que entenderlo por la fe, creyendo que ya somos hijos de Dios. Y que a pesar de que falta todavía una salvación futura, una manifestación gloriosa como hijo de Dios, en la que no será en esta tierra, no será en este cuerpo pecaminoso, porque dice en el versículo 2 al final, ¿verdad? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes. La palabra semejante es igual. Seremos semejantes a Él, así dice, ¿verdad? Porque le veremos. ¿Cuántos anhelamos eso, hermano? Hermano, cuán glorioso ha de ser Dios en su majestad, en su gloria, que con este cuerpo no lo podemos ver, solo lo podemos creer. Porque no está capacitado este cuerpo pecaminoso. Puede ser consumido, hermano, si la gloria de Dios se manifestara. Miren, ¿cuántos sabemos que
Dios se manifestó en el Antiguo Testamento, hermano, de una forma gloriosa que el pueblo le dijo a Moisés: habla mejor tú con él para que no nos consuma a nosotros. Porque su gloria, su majestad es muy grande, es irresistible para nosotros. Cuando Dios se manifiesta, hermano, puede consumirnos. En una ocasión unos hombres quisieron jugar con Dios. Eran hijos de los sacerdotes. Y dice la Escritura, hermano, que fueron consumidos. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Otros hermanos se los tragó la tierra. La gloria de Dios, hermano. Por eso no juguemos. Mejor démosle gracias a Dios que somos llamados hijos de Dios y pidámosles las fuerzas, la sabiduría, el entendimiento y la capacidad de manifestarnos como hijos de Dios, porque si no, estamos dando un mal testimonio como hijos de Dios y Dios se va a sentir orgulloso de que yo me llame hijo de Dios haciendo malas cosas. Él no se va a avergonzar, el avergonzado voy a ser yo. ¿O no, iglesia? Por eso dice en el versículo, ¿verdad? Aún no sé, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Ahí no habrá ningún defecto. ¿Será glorioso eso? Vale la pena, hermano, ¿verdad? Que es un estímulo para que sigamos adelante confiando en el Señor. Claro que sí. ¿Por qué me voy a decepcionar de las cosas que aquí me pasen si aquello que me espera es mejor? Ya soy hijo de Dios, dice la Escritura. Y aunque aquí hay pruebas, aunque aquí hay debilidad, aunque aquí hay problemas, pero sé y tengo la seguridad de que cuando Él se manifieste será mejor para mí. Tendré de su misma imagen, dice la Escritura, cuando seremos como Él. ¿Qué quiere decir eso? Mire lo glorioso que le espera al creyente. Eso es, como le vuelvo a repetir, es una parte de la salvación, se le conoce como la salvación futura. Ahí no esté pensando, hermano, en cosas de este mundo. No, ahí todo es glorioso. Pero para poder llegar a ver eso, necesito un cuerpo preparado para ello, por lo cual será otro cuerpo, no el que tenemos. Claramente dice la Escritura: seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es, como Él es. Nadie conoce a Dios. Se conoce de Dios lo que Jesucristo nos enseñó. Ahora, pero después de que Cristo resucitó, Él tuvo un cuerpo glorioso. Tanto que en la resurrección, hermano, una mujer lo quiso tocar y no permitió Él, ¿verdad? En algunas ocasiones. Sin embargo, a Tomás sí le dijo, ¿verdad?, que tocara el costado al incrédulo. Pero Él se lo estaba permitiendo. Necesita el hombre, hermano, entender lo que le espera. Si viene a Cristo, si cree en Él, tendrá parte también de ello que la palabra promete para todos los que creemos en Él. Avancemos. Ahora, también hay una responsabilidad como hijos de Dios a guardarnos y a vivir en pureza. Y ese es el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? ¿De cuál esperanza estaba hablando? De que un día veremos su gloria como Él es. Amén, hermano. Tenemos esa esperanza. Entonces, si tenemos esta esperanza, ahora soy hijo de Dios, decía también, ¿verdad? Entonces, como hijo de Dios, tengo una responsabilidad, tengo un llamado desde ya. Sí, esto sí no es cuando allá se pase lista, esto es ya. Lo que dice el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Quiere decir que como hijo de Dios debo de vivir ya como hijo de Dios.
Debo de manifestarme como hijo de Dios. Debo de purificarme. ¿Por qué? Porque mi Padre en su naturaleza es puro. Él no se purificó. Él era la esencia de la pureza. El que se necesita purificar, ¿quién es? Nosotros. Esa es la razón, hermano, por la que usted y yo, como hijos de Dios, ya nos va a ir explicando más adelante la carta, ¿verdad? Que eso ya no vamos a tener el tiempo para hacerlo en este culto, pero en otra reunión nos va a enseñar la carta que el que dice ser hijo de Dios ya no practica el pecado. Y eso es lo que sigue, hermano. Ahora, la purificación es un llamado a la iglesia aquí. ¿Estamos de acuerdo? El ser puro, el tener un testimonio que refleje que Dios mora en nosotros, no, la carta está destinada a desenmascarar a aquellos que decían, el cuerpo no interesa, lo que interesa solo es el conocimiento. No, el que tiene el conocimiento se purifica porque tiene el conocimiento, porque conoce lo que es agradable delante de Dios y lo que no le agrada. Jesús no tenía necesidad de purificarse, porque no está hablando que Él se purificaba. No, los que nos purificamos nosotros somos en Él, porque Él es puro, dice la Escritura, ¿verdad? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Vaya, el versículo 4 y 5, ¿qué está diciendo? Que todo aquel que comete pecado infringe la ley. Entonces, ¿y quién es el que no ha cometido pecado? Solo hubo uno que no lo cometió, es Cristo Jesús. De ahí todos, dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, ahí estamos incluidos nosotros. Ese pecado que hizo nos destituyó, nos quitó el lugar. Amén. Están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, pero en Cristo Jesús, ¿qué pasa? Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a deshacer también el pecado. ¿Cuántos tenemos a Cristo en nuestro corazón? Entonces, ¿para qué apareció Cristo en nuestra vida? ¿Para que vivamos la misma vida? No. Entonces, ¿por qué muchos de nosotros no entendemos? Vamos a la iglesia, pero seguimos practicando el pecado. Ahí es donde nosotros debemos de ver, ¿somos o no somos? Esa es la realidad, lo dice la Escritura. Dice claramente, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción, es la causa, es lo que trae condenación. Pero como yo pequé, necesitaba el perdón de mis pecados. Aparece Cristo, el que no pecó, para deshacer las obras que el pecado había hecho en mí. Entonces ya no debe de manifestarse en mí el pecado. ¿Por qué razón? Porque para eso apareció Cristo en mi vida. Ahí lo dice claramente en el versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en ¿quién? En Él. Ese Él es Cristo, ¿verdad? Cristo apareció ya en mi vida. ¿Qué quitó entonces de mí? El pecado, correcto. Me perdonó el pecado. Pero ¿por qué sigo cometiendo pecado? Porque no me he dado cuenta quién soy, porque no me he, hermano, metido en mi mente y en mi corazón que yo ya soy llamado hijo de Dios, y como hijo de Dios me fue quitado el poder del pecado, y sobre mí está el poder de Dios que apareció en Cristo Jesús para deshacer toda obra que el pecado cometía en mí. Y sabéis que Él apareció
para quitar nuestros pecados. Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Qué nos ha enseñado esta carta? La claridad que todos debemos de tener en que nos demos cuenta que somos hijos de Dios. Amén, hermano. Que valoremos, que resaltemos eso, hermano. El ser hijo de Dios, hay un montón de falsas doctrinas y enseñanzas que no son relacionadas con la Biblia y que son más materializados, hermano, el título de hijo de Dios en un sentido como hijo de Dios, voy a ser próspero, me va a ir bien. No, hermano, no es eso. Ser hijo de Dios significa ser de la simiente, lo dice más adelante, de Dios. Así como más adelante habla acerca de que Caín era la simiente del diablo y Abel era de la simiente de Dios. ¿O no, hermano? ¿Y qué se manifestó en los dos? La naturaleza de la cual los dos fueron engendrados. El uno mató, búsquelo conmigo en el versículo 12, donde dice, no como Caín, que era ¿de quién era Caín? Dice ahí, y porque era del maligno. Se manifestó que él era ¿de quién? Del diablo. Entonces, cuando yo hago cosas del diablo, ¿quién es mi papá? Sí, amén, hermano. Soy un gran malcriado, hago las cosas como a mí me da la gana, no respeto a los demás, no respeto por lo mismo a Dios, de quien soy hijo. El diablo, hermano. Aunque venga a la iglesia y cante coritos, pero si vivo en pecado, ¿qué dice el versículo 6? Todo aquel que permanece en él, ¿qué pasa? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha... Vaya, ¿qué más claro está en el versículo 6? La carta de San Juan es bien drástica y radical. No existe una doblez, sino un radicalismo. ¿Se es o no se es? No nos andemos con juego, iglesia. O soy o no soy. Eso es lo que quiere decir la carta. Por eso, hermano, lastimosamente en las iglesias está cayendo mucho error, ¿verdad? Bajo aquello, ay, hermano, Dios conoce mi debilidad, y como mi debilidad es fumar, es tomar, es adulterar, es fornicar, pero Dios me perdona, hermano. No, la Biblia dice que si yo permanezco haciendo esas cosas, no soy hijo de Dios. Pero el que es hijo de Dios, el pecado le pesa, hermano. Y la gran vergüenza que le da, que se postra delante de Dios y se arrepiente. Quiere decir, deja de hacerlo. Deja, esa palabra es clave. Arrepentirse, dejar. Usted pudo haberse enojado, pero no va a vivir enojado toda la vida. Porque si vive enojado toda la vida, somos hijos del diablo. ¿Qué simiente estoy manifestando? Solo lo veo y me dan ganas de matarlo. Uy, quisiera tener poderes láseres para... ¿Qué poder está queriendo manifestar mi vida? Pero si usted... Ay, Señor, perdóneme lo que estoy pensando. Va, Dios, tenga misericordia de mí. Ayúdeme. Y sus ojos son... Nuevamente vuelve a ver al hermano. Ay, Señor, lo veía con ojos espirituales. Perdóneme por haber deseado la muerte de mi hermano. Perdóneme por haber... Le pesa y deja ya de hacerlo. Pero el que permanece en él, hermano, ese anda pensando cómo hacer aquel mal. Ese no solamente peca involuntariamente, este practica, dice más adelante la carta. Y la palabra practica es que lo hace bien. Lo puede hacer. Es maestro a la hora de hacerlo, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado, porque de lo contrario, hermano, debemos de saber que aunque nosotros no merecíamos ser llamados hijos de Dios, Él nos dio el privilegio. Eso decía el versículo 1. Valoremos eso. Pero también decía, hermano, que como ya lo somos, démonos cuenta que todavía aún falta algo mejor, que nos hemos de manifestar más
cuando tengamos un cuerpo glorioso en el que tengamos la capacidad de verle tal como Él es, decía, ¿verdad? Esa es una esperanza. Y esa esperanza que ya tengo dentro de mí, que ya soy hijo de Dios, me debe de llamar a la pureza, decía también, ¿verdad? Solo estoy recapitulando. ¿Por qué razón debo de inclinarme a lo bueno, a lo bondadoso, a lo puro, a lo santo? Porque Él que me llamó, Él es en su naturaleza puro, justo y santo. Entonces, si yo soy su hijo, tengo que parecerme a Él, en su carácter, en su forma de vivir. Pero de lo contrario voy a andar manifestando ¿el qué? La otra naturaleza, ¿verdad? Hey, ¿dónde va a haber movida este sábado? No voy a creer que van a andar buscando vigilia. Y si anda buscando vigilia, movidas también ahí. Mire, hay gente que va a las vigilias a ver qué agarra, hermano. Es cierto, hermano. O sea, hay gente que... Bueno, que sea para bien. Me dijo una persona, ese no es hermano. Ay, si lo oye de todos modos, él me lo dijo y no puedo negarlo. ¿Por qué le digo así? ¿Sabe qué me dijo? Que a la mujer le iba a decir que iba a ir a la vigilia, pero él se iba a ir a ver con otra. Y eso existe, hermano. Usted le dice, hermano, a mí lo que me ha dicho es que para salir de la casa dice que agarra la Biblia y dice que a la vigilia va. Pero si hay movida, en la vigilia, ¿dónde estaba la movida? En el corazón de la persona. ¿Para qué está usando la iglesia? Es hijo de Dios. Yo me quedé callado porque no, hombre, no te creo. No, es que usted no puede decir que ese es hijo de Dios, me dijo. ¿Cómo cree que un hijo de Dios va a usar el nombre de Dios, va a usar la Biblia y el nombre de decir voy a una vigilia para otra cosa? Y según la esposa, no, el hombre no vino porque fue a una vigilia. ¿Cuál? Usan el nombre de Dios, pero viven en su naturaleza pecaminosa. ¿Qué están practicando? ¿En qué puedo caer? En que estoy dejando que la simiente del diablo siga dominando mi vida, cuando de allí he sido liberado. Decía que podría ser llamado hijo de Dios si dejo esa naturaleza. ¿Hemos aprendido algo en este estudio, hermano? Dejémoslo hasta aquí, démosle gloria y honra a nuestro Dios, pues Él ha sido fiel con nosotros. No dejemos que la carne, la naturaleza terrenal vuelva a empoderarse de nosotros, porque para eso apareció, dice el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció en su vida? ¿Para qué apareció Cristo en mi vida? Para hacerme nuevo, para que me dé cuenta que hay algo glorioso a lo que tengo esperanza por su gracia y por su amor. Vamos a